Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Mujer y Salud, temas en ginecología y obstetricia. El día de hoy está con nosotros el doctor Salvador Macías, que es oncólogo médico. Hola Salvador. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Salvador es un amigo mío desde la universidad y actualmente pues se va a encargar de ver todas las pacientes que tengan algún cáncer propio de la mujer, por ejemplo ovario, mama, y que no sea de tratamiento quirúrgico. El día de hoy el doctor Salvador nos va a hablar sobre el cáncer de ovario. Doctor, ¿nos podría decir qué es el cáncer de ovario? Sí, claro Iván, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, ya tenía tiempo que no nos veíamos, pero sí desde la universidad teníamos una muy buena amistad. Sí, mira, el cáncer en general, pues es una enfermedad donde las células tienen un descontrol en su crecimiento, son anormales y tienen la capacidad de invadir a otros tejidos. Y hablando del cáncer de ovario en particular, es cuando hay estas células con estas características, pero que nacen del ovario. Ok. Y yo sé que de cáncer de ovario hay muchos tipos. ¿Nos podrías describir un poquito cada uno de los diferentes tipos? Sí, claro que sí. Bueno, en general el cáncer de ovario lo vamos a dividir en dos, lo que son epiteliales y no epiteliales. Dentro de los epiteliales, que son los más frecuentes, vamos a tener varios subtipos, pero en general el más frecuente es el seroso de alto grado. Hay otras histologías, como por ejemplo el mucinoso, el de células claras, etcétera, pero el más frecuente es el de alto grado. Y dentro de las partes no epiteliales, principalmente tenemos el germinal y el de cordones sexuales. Ok. Doctor Chava, más o menos, ¿cuáles son las edades de presentación de los cánceres? Porque yo tengo entendido que hay un tipo de cáncer de ovario que se puede presentar en mujeres jóvenes, que no es, si bien el más común, y que hay un tipo de cáncer de ovario que se presenta en mujeres más grandes. Si nos podrías explicar un poquito cuál es la edad y cuál es el tipo de cáncer en las jóvenes o en las personas jóvenes y en las personas adultas. Sí, eh, como les comentaba, tenemos el tipo de cáncer que es epitelial y el tipo de cáncer que es no epitelial. Los epiteliales en general se presentan a una edad ya más avanzada. Alrededor en el mundo y en México es después de los 60 años, con una edad promedio de los 63. Y el otro tipo de cáncer de ovario, que son los no epiteliales, donde están los germinales y lo de los cordones sexuales, principalmente afectan a mujeres jóvenes. Como tú bien dices, es poco frecuente, pero vaya, sí hay pacientes con cáncer de ovario en jóvenes y la edad aproximada es entre los 10 y los 30 años de edad, más o menos. Excelente. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de ovario? ¿Hay algunos factores de riesgo que se puedan modificar o algo que pueda hacer la mujer para evitar tener cáncer de ovario? Ok, bueno, hay algunos que son factores modificables y otros factores que la verdad es que son inherentes a la mujer y no hay forma de modificarlos. En general, principalmente estamos hablando de una menarca temprana, es decir, que la mujer empieza a menstruar a una temprana edad. Otro es que tenga una menopausia tardía, es decir, que deje la menstruación ya a una edad muy avanzada. El uso de tratamiento de sustitución hormonal. Aquí es muy importante que el ginecólogo juegue un papel muy importante en definir cuál sería el mejor tratamiento para cada paciente en caso de necesitar una terapia de sustitución hormonal. La obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación, problemas por ejemplo como el síndrome de ovarios poliquísticos, la endometriosis, y hay algunos factores genéticos que sí se han asociado a una mayor predisposición del cáncer de ovario, principalmente alteraciones en un gen que se llama BRCA y alteraciones en un tipo de enfermedad que es igual de forma genética que se llama síndrome de Lynch. Hay que llamar la atención que aquí lo que los anticonceptivos, a diferencia de otros tipos de neoplasia, aquí juegan un papel protector en el cáncer de ovario. Entonces, pues hay que poner atención en esto porque el doctor Salvador nos explicó los factores de riesgo que pueden ser modificables y se comparten con prácticamente todos los demás cánceres de la mujer, que sería cáncer de mama y cáncer de endometrio. Y también un poco cáncer uterino, que es una buena alimentación, un buen estilo de vida, evitar el sobrepeso. Y hacer Sola- ejercicio. Solamente que aquí
Bueno, yo tengo entendido que el cáncer de ovario se da por múltiples ovulaciones, ¿no? Que se va rompiendo el folículo y por eso los anticonceptivos, al evitar esa ovulación, pueden disminuir un poco el riesgo, ¿no? De cáncer de ovario. Sí, fíjate que sí, la verdad es que eso es algo muy interesante. Aquí, por ejemplo, se ha visto que pacientes que tienen un tratamiento para la esterilidad o para favorecer que se puedan embarazar, sí se ha visto que se ha asociado con cáncer de ovario. Pero los anticonceptivos sí juegan aquí un papel protector, sobre todo por estar estimulando constantemente al ovario o que no lo estén estimulando. Por ejemplo, las pacientes que han recibido tratamientos múltiples con clomifeno, es un Exactamente. estimulante, o que están en protocolos de fertilidad, ¿no? Son los Así que es, pueden presentar cáncer de ovario más adelante. así es. Eso es algo importante a tener en cuenta. Y también nos mencionaste que hay un tipo de cáncer que es como hereditario, ¿verdad? Que sería el síndrome de Lynch Sí, y las mutaciones del gen BRCA, así ¿verdad? es, así es. Ok, esos también son parte del cáncer de mama, si no... Sí, así es. Sí, realmente el que una paciente tenga mutaciones de BRCA, eso le puede favorecer a diferentes tipos de neoplasia, pero principalmente mama, le seguiría ovario y hay otros tipos de neoplasia como por ejemplo próstata o mama en el hombre, también se ha asociado, pero principalmente el tener alterados estos genes me va a predisponer a desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario principalmente. Ok. Y bueno, doctor, ¿nos podría explicar qué síntomas puede dar el cáncer de ovario? Si es que da síntomas, porque, bueno, desgraciadamente, la mayoría de los cánceres cuando dan síntomas o se pueden detectar por una exploración ya son avanzados, pero hay síntomas tempranos y síntomas tardíos. ¿Nos puede explicar un poquito de los síntomas? Sí, bueno, muchas veces la verdad es que los síntomas, todo el cuadro clínico que tiene una paciente con cáncer de ovario muchas veces es un poco inespecífico y se puede confundir con otras enfermedades. Estamos hablando de que la paciente pudiera empezar a tener distensión abdominal, dolor abdominal y pélvico, cambios en los hábitos intestinales, un poco de estreñimiento, a veces un poco de diarrea. Entonces, la verdad es que si la paciente se presenta con estos síntomas, pues muchas veces es tratada como otra enfermedad. El principal diagnóstico diferencial, por ejemplo, colitis, les dan tratamiento para colitis, la paciente no mejora o mejora parcialmente y nuevamente empieza a tener estas manifestaciones. Hay otras manifestaciones que sí ya son un poquito más claras, como por ejemplo que empiecen a tener ascitis, es decir, líquido en el abdomen, que se empiece a inflamar todo el abdomen, o bien que se empiece a sentir alguna masa pélvica principalmente, o bien que coman y que se llenen temprano, es decir, comen poquito y ya se sienten llenos. Entonces, es muy variado, pero si no son datos tan específicos, probablemente se puedan tratar como otras enfermedades y no se va a pensar en esta enfermedad. Ya cuando son más claros, como las masas pélvicas, como la citis, a lo mejor ahí se va a hacer un diagnóstico más enfocado. Pero al principio sí pueden ser un poco inespecíficos y lo importante pues es acudir con médicos especialistas para que la puedan estudiar y revisar adecuadamente. Sí, claro. Dentro de lo que nos menciona el doctor, hay que recordar que la mujer físicamente puede incluso tener una masa o una bola de 1 kilo o más y el cuerpo de la mujer pues en el embarazo lo tolera y después en este periodo igual la mujer necesita una masa muy grande para que ella diga: Hay algo que me está incomodando", ¿no? Porque muchas veces no hay ningún síntoma. Sí, así es. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico oportuno, Doc? Bueno, la verdad es que ante la sospecha y siempre hay que tener en cuenta esta enfermedad. Es la enfermedad de las más frecuentes a nivel del mundo, es de los principales cánceres ginecológicos. En México ocupa el segundo lugar en cuanto a causa de muerte por un cáncer ginecológico, después del cáncer cervicuterino. Pero en países de primer mundo es el primer lugar en causa de mortalidad. Entonces la verdad es que un diagnóstico oportuno es muy importante para evitar detectar la enfermedad cuando ya esté muy avanzada y que el pronóstico sea precario en esos casos. La verdad es que el primer estudio que podríamos solicitar sería un ultrasonido abdominal, un ultrasonido pélvico, para descartar que sí sea por algún tumor o tener alguna otra enfermedad. Yo creo que el estudio inicial sería un ultrasonido de abdomen y un ultrasonido pélvico, que eso sería indispensable. También se ha intentado hacer otros marcadores para ver si se puede identificar a tiempo el cáncer de ovario,
y uno de los marcadores más utilizados es uno que se llama CA125. Entonces, ante la sospecha, sí está indicado pedir tanto el ultrasonido de abdomen y pelvis y un marcador tumoral que se llama CA125. Sí, de hecho, bueno, el doctor ya llegarían las pacientes con un diagnóstico, ¿no? Como es oncólogo. Aquí yo quiero mencionar que es importante siempre realizar un ultrasonido pélvico y endovaginal en la consulta de ginecología, ¿no? Porque es donde nosotros podemos Sí, sospechar claro. las primeras masas y los primeros datos anormales. Y como bien el doctor dice, hay algunos marcadores para cáncer de ovario, el CA125 es de los más importantes, que podemos pedir para sospechar el cáncer de ovario. Sí, así es. Eh, Doc, ¿nos podría explicar, una vez que se diagnostica el cáncer de ovario, qué especialidades médicas intervienen? Porque si bien es cierto, dentro de lo que es ya medicina, dentro de la oncología, hay muchas especialidades y prácticamente todas aportan de alguna manera algo para el beneficio del paciente. En el cáncer de ovario nos podría explicar cómo sería la evolución de una paciente, digamos una paciente con un diagnóstico avanzado y cómo sería el abordaje en una paciente con un diagnóstico que afortunadamente se hizo rápido. Ok, bueno, aquí juega un papel muy importante, pues toda la cuestión, no solamente directamente oncológica, es decir, desde el ginecólogo, que muchas veces es el primer contacto que tiene la paciente, es muy importante que sospechen este tipo de neoplasia, haga los estudios necesarios y posteriormente apoyarse de algún cirujano con experiencia en cáncer, que estamos hablando del oncólogo quirúrgico y del gineco-oncólogo. En cáncer de ovario, el tratamiento inicial, independientemente de que esté muy temprano o muy avanzado el tumor, es tratar de operar al paciente. El objetivo es tratar de quitar el tumor, tratar de quitar lesiones que están dentro del abdomen, y esto nos va a permitir saber qué tan avanzado está el cáncer. Bueno, en primer lugar, confirmar que sí sea un cáncer, qué tan avanzado está el cáncer, el pronóstico que pueda tener el paciente y el tratamiento que va a requerir el paciente. Pero de forma inicial es un procedimiento quirúrgico para tener el diagnóstico y para tratar de quitar todo el tumor posible dentro del abdomen. Eso sería como el abordaje inicial. Entonces, en cuanto a especialidades, pues entra el ginecólogo, entra el oncólogo quirúrgico, entra el gineco-oncólogo, pero la verdad es que en un paciente ya con el diagnóstico de cáncer es multidisciplinario. No solamente entran estas áreas quirúrgicas, sino también desde el patólogo, el radiólogo, el médico de primer contacto, el médico familiar, el oncólogo médico, claro. Es entre todos tener un aporte de cada uno para que el paciente pues esté lo mejor tratado. Bueno, y desgraciadamente la mayoría de los cánceres de ovario nunca se diagnostican en una etapa tan temprana. Y es cuando entra el oncólogo médico, que sería tú, ¿no, Así es, Chava? sí. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en México y en el mundo, el 75% de los pacientes con cáncer de ovario se diagnostica en etapas avanzadas. Estamos hablando que en el cáncer hay 4 etapas. La etapa 1 es la más temprana y la etapa 4 es la más avanzada. No porque es más avanzada ya no hay nada que hacer, y eso sí hay algo que enfatizar. Una etapa 4 sí es la más avanzada, pero hay mucho que podemos hacer por los pacientes. Y en México la mayoría se encuentra en etapas 3 y etapas 4. Por lo mismo de que el diagnóstico a veces no es tan claro al inicio, la sospecha no es tan clara al inicio y ya se vienen diagnosticando en etapas avanzadas. Independientemente de que sea una etapa avanzada, sí se tendría que ver la posibilidad de operarlo, pero bueno, ahí ya juega un papel más importante el oncólogo médico, con el inicio de quimioterapia, para bajar el tamaño tumoral, para tratarlo de despegar, si es que en una primera cirugía no se pudo quitar todo el tumor. O bien, después de una cirugía que sí se quitó todo el tumor, valorar si amerita tratamiento posterior con quimioterapia. Sí, ahorita entonces lo que dice es que se puede iniciar quimioterapia antes de la cirugía y también se puede utilizar después de la cirugía. Así es, sí. Generalmente cuando se inicia antes de la cirugía es porque, Ya aunque se haya operado, mínimo tenemos que tener el reporte de patología. Ah, O ok. sea, se tiene que forzosamente tener una muestra para corroborar el diagnóstico de que se trata de un cáncer de ovario. Porque si bien los estudios de imagen nos dan una idea o una alta sospecha de que pudiera ser un cáncer, la verdad es que nosotros los oncólogos forzosamente tenemos que indicar un tratamiento hasta tener un reporte de patología. Eso sucede en la mayoría de las neoplasias y para tenerlo
pues sí se necesitaría realizar un procedimiento quirúrgico y tomar biopsias o bien pues tratar de quitar todo el tumor para llegar a un diagnóstico. Ahora, si no se pudo quitar todo el tumor, ahí es donde entra el papel del oncólogo médico, con quimioterapia antes de la cirugía con el objetivo de despegar todo el tumor o que el tumor se haga lo más pequeño posible para que en una cirugía posterior pues se pueda ahora sí retirar completamente. Ok, doc, entonces, eh, ¿se puede curar el cáncer de ovario o cuál es el pronóstico de sobrevida? Pongamos, si me dices que están en estadio 3 y 4 la mayoría de las pacientes, ¿qué, qué deberían de saber? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Cuánto puede durar la quimioterapia? Okay. Eh, ¿Qué tratamientos se pueden utilizar? ¿Cuánto tiempo va a poder vivir la persona dentro de las estadísticas en México? Ok, bueno, en general cuando una paciente se le ofrece el tratamiento oportuno, tiene posibilidad de controlar la enfermedad lo mejor que se pueda. En oncología difícilmente hablamos de la palabra con la palabra curación, porque si bien estadios muy tempranos, independientemente del cáncer, se le ofrece un tratamiento y se quita toda la enfermedad, siempre hay el riesgo, aunque sea mínimo, de que el cáncer pudiera regresar en un futuro. Y entonces no podríamos establecer como tal la palabra curación. Generalmente nosotros los oncólogos hablamos de periodos libres de enfermedad, donde al parecer no hay tumor y a lo mejor nunca lo tenga, pero siempre existe el riesgo de que pudiera regresar en un futuro. De ahí la vigilancia que tiene que tener todo un paciente que se trata de cáncer. Hablando de estadísticas y de supervivencias globales de los pacientes, va a depender de qué tan avanzado está el cáncer. Estamos hablando que en etapas tempranas, donde sí se pudo quitar todo el tumor, que a lo mejor ameritó o no ameritó quimioterapia posterior, la supervivencia a 5 años es por arriba del 90%. Es decir, la mayoría de pacientes está viva a 5 años. Sin embargo, no es el 100%, porque hay un pequeño porcentaje que se puede llegar a complicar, ya sea por la cirugía, por la quimioterapia o porque es un tumor muy agresivo. En etapas medianamente avanzadas, donde ya hay involucro de otros órganos pegados ahí en el abdomen o de ganglios, el pronóstico sí va disminuyendo. Estamos hablando que a 5 años están vivos el 74%. Y ya en enfermedad donde el tumor está en otras partes del cuerpo, principalmente que no sea a nivel abdominal, es decir, que ya esté en el pulmón, que esté en el cerebro, que esté en el hueso, que esté en otras partes del cuerpo, ahí sí el pronóstico sí desciende. Estamos hablando de que a 5 años un 30% solamente está vivo. Ahora, hablar de estadísticas, esto no es una regla, sobre todo porque esto se ha visto en base a estudios y en base a estadística. Y cada paciente tiene una circunstancia muy particular, que aunque esté en un estadio, eso no significa que va a tener ese pronóstico forzosamente. Pueden ser estadios muy avanzados, pero que depende de la circunstancia del paciente y que haya llevado todo su tratamiento, que lo tolera adecuadamente, pues puede vivir mucho tiempo. O al contrario, pueden ser etapas muy tempranas que al parecer tenían un muy buen pronóstico, pero bueno, se pueden complicar por la cirugía, se pueden complicar por el tratamiento y el pronóstico pues puede descender ahí. Entonces va a depender de cada paciente y la verdad es que muchas veces no es tan importante la estadística, sino la circunstancia de cada paciente. Con la regla, ¿no? Cada Sí, paciente sí, es un libro completamente diferente. así es. Y, doc Chava, ¿como cuánto tiempo se da el tratamiento por quimioterapia, más o menos, en los pacientes con cáncer de ovario? Ok, bueno, hay el cáncer de ovario cuando está muy temprano, se opera y no amerita tratamiento en adelante. Entonces prácticamente la duración del tratamiento es lo que sea la cirugía y su recuperación posquirúrgica. Pero en pacientes que sí ameritan quimioterapia después de la cirugía o que la van a necesitar antes, hablando exclusivamente de quimioterapia, son alrededor de unos 5 meses, más o menos. Hay algunas situaciones, sobre todo ya en etapas un poco más avanzadas, donde el determinarle ciertas características a la paciente, es decir, si tiene algún gen mutado, como el BRCA que comentábamos anteriormente, bueno, pudiera ser candidata a recibir, aparte de la quimioterapia, otro tipo de medicamento. Y ese medicamento ya no va a ser por 5 meses, sino va a ser mínimo 2 años.
O por ejemplo, a veces se agrega otro tipo de medicamento, un medicamento que va inyectado similar a la quimioterapia, que es un tipo de anticuerpo que se llama bevacizumab, y ese también lo va a recibir por más tiempo, no solamente por los 5 meses. Pero hablando exclusivamente de quimioterapia, sí serían alrededor de 5 meses. 5 meses. Excelente. ¿Algún dato de alarma del ovario? No, ¿verdad? Más hasta que estén muy estadios muy avanzados. Sí, generalmente pues ahí podrían presentarse desde perforaciones, desde síntomas obstructivos, que es algo muy importante en cáncer de ovario. Principalmente un síntoma pivotal es que tienen dificultad para evacuar, tienen un estreñimiento crónico, y bueno, eso si va avanzando pues puede tener obstrucciones intestinales, o a nivel urinario pues también puede provocar obstrucción. Ok. Y bueno, nos mencionó un poquito de que se puede ir al pulmón, al cerebro. Eso es la metástasis del ovario. Así es. ¿Nos podrías decir cuáles son los sitios más frecuentes de metástasis de ovario? Sí, generalmente el ovario el cáncer de ovario es una enfermedad que afecta principalmente a las partes dentro del abdomen y de la pelvis. Es decir, puede afectar al útero, puede afectar al resto de los anexos, puede afectar a nivel intestinal, a nivel de una capa que se encuentra en el abdomen, que es el omento o el peritoneo. A veces puede llegar a infiltrar a las capas de otros órganos, como por ejemplo la cápsula del hígado. Y aquí es muy importante delimitar si afecta la cápsula o afecta las capas que rodean los órganos, o afectan como tal al órgano en su parénquima, es decir, en su estructura, porque eso cambia. Hablando de los principales sitios de metástasis, por ejemplo, tendríamos al hígado y tendríamos a la pleura. Son pacientes que constantemente pueden desarrollar derrames pleurales, es decir, líquido en el pulmón, o bien que pueden tener afectado el hígado. Pero sí, como les comento, es muy importante ver en qué parte del hígado, si es en la cápsula o si es dentro del parénquima, dentro del tejido del hígado. Pero serían los dos principales sitios más frecuentes. Y eso tengo entendido que es lo que más va a decir el pronóstico, ¿no? Sí, exactamente. Pero fíjate que aunque tengan tengan metástasis a nivel hepático o a nivel pulmonar, sí se recomienda de todas maneras hacer el procedimiento quirúrgico para tratar de quitar toda la enfermedad posible que se pueda retirar. ¿Esto sería una cirugía en hígado y una cirugía en pleura? No, generalmente, por ejemplo, en hígado, tratar de quitar los implantes que pudiera haber a nivel de la cápsula. Ah, ok. En pleura sí es a lo mejor un poquito más difícil, pero se ha visto que el realizar la cirugía para quitar el primario, sí se ha visto que tiene impacto en que la enfermedad se baje, se inactive un poco, independientemente de que ya esté en otros sitios del cuerpo. Ah, ok, excelente. Y bueno, ¿cuánto tiempo se debe tener el seguimiento posterior al tratamiento? Okay. ¿Cuánto tiempo una persona debe de estar su seguimiento para el cáncer, por ejemplo? Sí, claro. En general, en todo tipo de cáncer, y no importa la etapa clínica en la que esté, se debe y que se haya dado un tratamiento con el objetivo de quitar todo el tumor, la vigilancia tiene que ser por mínimo 5 años. En esos 5 años, generalmente se le tienen que hacer estudios de forma rutinaria, cada 3, cada 6 meses, dependiendo de cada neoplasia, con el objetivo de que se identifique o se hagan estudios para identificar que si el tumor regrese, nuevamente volver a actuar. Pero si todo paciente con cáncer se tiene que mantener en vigilancia mínimo 5 años. Ok, y la última pregunta, que también es de las más importantes y más frecuentes, ¿qué pasa si se hace un diagnóstico de cáncer de ovario en una mujer que aún tiene un deseo de tener algún hijo? Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante, porque aunque habíamos hablado que la mayoría de cáncer de ovario se diagnostica en edades ya avanzadas, prácticamente después de los 60 años, donde a lo mejor la paridad, pues, o una de dos, o ya está satisfecha o ya no está preparado el cuerpo para tener bebés en ese momento, donde ahí a lo mejor no hay tanta esa preocupación. Sin embargo, hay circunstancias que el cáncer de ovario se presenta en mujeres jóvenes, principalmente los no epiteliales, los que comentábamos, el de cordones sexuales y los germinales. Aquí sí está justificado y ya se ha estudiado en todo el mundo la posibilidad de dejar un ovario y dejar el útero y tratar de quitar el resto de tumor que haya en el abdomen. Sí se ha visto que ha tenido buenos resultados, se ha visto que es un procedimiento seguro.
Obviamente, entre más temprana esté la enfermedad, es más posible realizar este tipo de procedimiento. Pero sí es posible dejar el útero, dejar un ovario, y una vez que la mujer ya tenga la paridad satisfecha, completar nuevamente la cirugía. Todo va a depender de cada paciente, claro, porque pueden ser tumores germinales o de los cordones sexuales, que a pesar de que se quiera preservar el útero y un ovario, la enfermedad a veces está tan avanzada que la verdad es que muchas veces no es posible. Pero bueno, si es etapas tempranas y sobre todo en este tipo de histologías, sí pudiera ser una opción adecuada. Ok. Y más o menos, ¿qué tan rápido crece el cáncer? Por ejemplo, los cánceres de mama crecen, se puede decir que despacio. Ujú. Por eso la mastografía cobra mucho beneficio para el diagnóstico oportuno. En el cáncer de ovario, ¿hay algún estudio que sepamos cómo es el crecimiento o qué tan rápido crece el cáncer de ovario? Bueno, hay algunas neoplasias, y como tú bien lo dices, para cáncer de mama, pero no es la única, por ejemplo, para cáncer de colon, para cáncer de pulmón, de próstata, donde hay estudios como parte de un cribado, con el objetivo de identificar a tiempo alguna neoplasia o algún cáncer. En el cáncer de ovario, lamentablemente, se ha intentado hacer estudios como parte de un seguimiento para identificar el tumor a tiempo, sin embargo, no han tenido tanto impacto. Se pudiera utilizar un seguimiento con ultrasonido pélvico y con el marcador tumoral CA125, pero la verdad es que no es una recomendación tan fuerte. Por eso la importancia de que ante los mínimos síntomas y ante la sospecha de que pudiera tener un cáncer, bueno, hacer los estudios complementarios. Ok, excelente. Y pues bueno, ya se me acabaron las preguntas que tenía preparadas para ti. ¿Algo que quisieras agregar? La verdad es que sí me gustaría agregar algo. Muchas veces por temor, por pena, las pacientes no acuden a un médico, ¿no? Llámese cualquier médico de primer contacto, médico familiar, el ginecólogo, el oncólogo, pero ante la sospecha y ante los síntomas que pudieran tener, sí es muy importante acudir con médicos especialistas y médicos certificados para que puedan evaluar cuál es el diagnóstico más idóneo para cada paciente y bueno, en caso de confirmarse, tener un tratamiento lo más oportuno posible. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, amigo Salvador. Excelente plática. Hasta yo aprendí bastantes cosas hoy y espero que todas las personas que lo escuchen también resuelvan todas sus dudas de cáncer de ovario. Muchas gracias, Iván, por la invitación y claro que sí, aquí estamos con todo gusto. Gracias. Chava nos va a dar más temas posteriores para que estemos preparados y Hasta luego. y haga sus sugerencias de qué temas, ¿no? Sí. No, obviamente hay cáncer de mama, que ya importante que nos hablas de eso, cáncer cervicuterino, endometrio y muchas cosas, ¿no? Que nos Sí, puedes aportar, Chava. claro que sí, con mucho gusto, Iván. Bueno, nos despedimos. Dios. Hasta luego.